nosotros, Señor. Gracias porque es tu poder trascendente, es tu persona que trasciende a nuestra condición humana la que hace posible que podamos adorarte. Gracias, Señor, porque eres grande, porque eres fiel, porque eres maravilloso, porque eres justo y porque eres la piedra escogida por Dios para hacer ese edificio llamado la iglesia. Hoy, Señor, queremos presentarnos delante de ti nuevamente para que nos instruyas, para que nos enseñes, para que nos orientes y para que tu palabra, Señor, nos alimente una vez más. En Cristo Jesús. Amén. ¿Listo? Somos nosotros entonces el edificio espiritual llamado la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, para Dios describirla, utiliza varios vocabularios, varias palabras, varias descripciones, varias figuras. Una de ellas es que la iglesia es como un edificio. La iglesia es como un edificio espiritual, pero también la iglesia está compuesta por personas que comienzan como un bebé y necesitan crecer. Por esa razón, el tema en esta mañana es el crecimiento para adorar a Dios. El tema que hemos venido desarrollando es la adoración. La adoración. Para adorar a Dios se necesita crecer. Se necesita crecer. Y hay varias ilustraciones en este pasaje que nos ayudan a entender entonces cómo es ese crecimiento que nosotros como iglesia necesitamos para adorar a Dios. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, ya nos dimos cuenta de ello. Ahí está el versículo. Ahora estamos en la introducción. En la introducción, entonces, el crecimiento indica el avance, la edificación, el desarrollo que la iglesia tiene. Vamos a recordar algo. La iglesia está compuesta por personas. La iglesia, desde la perspectiva bíblica, no es una organización humana, no es un edificio, una edificación como esta. Nosotros decimos, no, ¿para dónde va? Voy para la iglesia. Pero realmente la iglesia es una estructura espiritual. Estoy hablando desde la perspectiva bíblica. Dios describe a la iglesia como una edificación espiritual que dirige la persona de Jesucristo. Jesucristo derrama su sangre, lava con su sangre a los pecados de nosotros y también nos trae a Él para que seamos ese cuerpo espiritual. Entonces la iglesia es como un edificio donde Cristo es el fundamento y Cristo es la última piedra. O sea, Cristo es el todo. Las personas, para ser parte de ese cuerpo, tienen que ser traídas por Cristo, habitadas por Cristo de manera especial. Entonces, la adoración exige que nosotros crezcamos. Ahora, en este pasaje nos da una lista de cosas que son obstaculizantes al proceso de crecimiento. De hecho, el crecimiento es precisamente el abandono de esas cosas
para dedicarnos a nuestra función sacerdotal de adorar a Dios, como Él lo ordena en su palabra. Entonces, para los hijos de Dios, el crecimiento es una necesidad obligante. No existe un creyente genuino, verdadero. No existe un miembro de la iglesia que no esté creciendo ahora. O es de la iglesia y está creciendo, o todavía no es parte de ese edificio espiritual. Permítame otra vez hacer énfasis en esto. Nadie llega a la iglesia de Jesucristo porque le trajo un familiar, porque él viene solo. Nadie ingresa a ese cuerpo, nadie se mete a ese edificio si Dios el Padre no lo trae, si el Espíritu Santo no lo convence y si Jesucristo no lo trae. ¿Sí estamos? Es una acción de la Trinidad. Las tres personas divinas actúan para traer a la persona a Él. Nadie por naturaleza va a hacerlo, porque nosotros como seres humanos, en nuestra condición humana, más bien repelemos a Dios, más bien huimos de Dios. Si recuerdan lo que pasó en Edén, cuando Dios fue a buscar a Adán, después que Adán llegó, ¿qué hizo Adán? Huyó, se escondió. Y eso es lo que hacemos durante toda la vida. Huimos de Dios. Solamente cuando Dios, con su poder, con su misericordia, nos toma y nos trae a Él y nos capacita para que podamos percibirlo. La otra cosa importante para ser parte de la iglesia es que se necesita la intervención de Dios para que yo pueda entender y luego creer lo que Él me dice. No existe crecimiento en una persona sin este precioso libro, porque este libro es el alimento. No existe. Hay algunos grupos llamados iglesia que dejan a un lado la palabra, se dedican a cantar. Otros dicen, no, aquí nosotros oramos solamente. Y no es malo cantarle a Dios, de hecho es una orden cantarle a Dios, pero Dios dice que si no tenemos la palabra, vamos a cantar de manera desinformada, de manera incorrecta, porque es a través de la palabra que podemos cantarle a Dios de la manera correcta. Orar, tampoco vamos a orar de la manera correcta sin la orientación de la palabra. Dicho de otra manera, la palabra es insustituible en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Un creyente que no tenga una buena relación con la palabra tampoco podrá tener deseos de orar, tampoco podrá tener el deseo de adorar o cantar a Dios. En primer lugar, entonces, vemos en este pasaje que hay una descripción. Dios describe lo que es el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Y aquí tenemos la ilustración. Dice el versículo: desead como niño recién nacido la leche espiritual para que por ella crezcáis. La palabra crecer significa un aumento, un avance, un desarrollo. Bueno, como el que vemos en un niño. Vemos a los niños que hace unos días nacieron, hace unos mesecitos nacieron, y ya hoy en día, mejor dicho, hacen una cantidad de cosas porque han crecido. Vemos un animal, un perro, un gato, nacieron hace un poquito, y miren, un pollo. Vemos una pequeña plantica, hace unos días nació y hoy en día está creciendo. Son seres vivos que nos ilustran que así también es una persona que cree en Dios. Toda persona que cree en Dios necesita el proceso de
crecimiento. El proceso de crecimiento. Crecer entonces es ilustrado aquí como un niño que comienza su vida y que va a desarrollarse en las distintas áreas. Crecer es aumentar, es avanzar, desarrollarse, en este caso por el efecto de la palabra. Permítame hacer una pequeña alusión. Cuando un niño recién nacido, los médicos le mandan el alimento, ¿cada cuánto le mandan el alimento? Mínimo cada hora o cada vez que el niño lo exija. Porque lo natural es que el niño va a querer el alimento. Así mismo pasa con una persona que comienza en la vida cristiana. Necesita administrarle el alimento cada momento. Ahora le pregunto a usted, ¿cada cuánto está recibiendo el alimento espiritual? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Decía alguien en estos días, ¿usted cree que puede mantener un creyente alimentándolo cada 8 días cuando llega a la iglesia? Media hora de enseñanza, máximo 45 minutos. ¿Usted cree que eso es suficiente para 8 días, para 7 días? No es suficiente. Entonces es necesario entender que usted necesita este alimento en la mañana, durante el día y también en la noche. El alimento espiritual, la palabra es necesaria cada momento. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero dentro de un rato, cuando son las 12, cuando son las 12:30, algo por aquí adentro comienza a revolverse y a decirme, ay, aquí, ¿qué está pasando? El mismo cuerpo de nosotros nos muestra que hay una necesidad de alimento, ¿cierto? El espíritu suyo, el alma suya, el ser interior suyo también necesita alimento. También necesita alimento. ¿Y cuál es el alimento? La palabra. Permítame poner un tip aquí. He intentado reemplazar la palabra, sobre todo cuando he estado estudiando. Una vez estaba estudiando en un seminario y me mandaban unos mamotretos y no tenía mucho tiempo para estudiar la palabra, para leer la palabra. ¿Saben ustedes? El hambre espiritual es impresionante. Pero usted está diciendo, está estudiando los módulos, lo que dijo San Agustín, lo que dijo Westminster, lo que dijo fulano de tal. Eso no es la palabra, y la palabra es insustituible. Esto no quiere decir que no lea un libro. Hay buenos libros, pocos, pero los hay. Los hay. Hoy en día abunda muchísimo material. En la red encontramos una cantidad de cosas. Eso no te va a sustituir la Biblia. No vayas a cometer el error de pensar que si estás leyendo esa cosa, estás leyendo la Biblia. No, es lo que dice Dios en su palabra. Y eso es lo que alimenta realmente al creyente. Otra vez, aclaro, no estoy diciendo que es malo leer. Es bueno, hay buenos autores, hay buena orientación y me gusta mucho leer lo que otros estudiaron de la Biblia, pero eso no sustituye mi estudio personal, mi alimento personal, íntimo, que recibo directamente de Dios. ¿Sí estamos? Eso es lo que realmente te alimenta. Crecer entonces como un edificio se construye piedra por piedra, piedra por piedra. No existe la idea de tomar una casa y listo, la tiramos ahí y ya está hecha. No. La Biblia aquí utiliza otra ilustración de crecimiento. Dice el versículo 5, vosotros también como piedra viva sed edificados, como casa espiritual. Una casa se va construyendo bloque tras bloque, ¿cierto? Se pone un bloque, viene otro, se pone una columna, se
se amarra. Así necesitamos crecer. Y ese es el proceso que tú y yo necesitamos para adorar de verdad a Dios, para adorar en espíritu y en verdad, para adorar a Dios. Entonces se necesita que tú te comprometas con tu desarrollo, con tu crecimiento espiritual. Permítanme decirles algo: Dios provee los recursos para que la iglesia crezca, pero también Dios da responsabilidad a los creyentes de manera individual para que se dediquen al proceso de crecimiento que Dios está llevándoles por medio de los recursos que Él ha dado. ¿Sí estamos? Si tú no los aprovechas ahora, si no aprovechas el alimento, si no aprovechas los recursos, mañana te va a hacer falta. Cuando tengas que adorar a Dios, que la adoración es continua, cuando tengas que enfrentarte a las dificultades de la vida, ahí se va a ver que no has crecido lo suficiente. Las dificultades de la vida son el escenario para probar cuánto has crecido, cuánto te has desarrollado espiritualmente. Crecer como un sacerdocio santo. Los sacerdotes eran una casta especial, diseñada por Dios para dedicarse al culto continuo, a la adoración continua en el templo. Y estos sacerdotes y levitas mantenían un continuo entrenamiento. Muchos de estos levitas eran los encargados de la música, de la adoración en el templo. Asaf, por ejemplo, es uno de los directores de música que encontramos en el Antiguo Testamento. Y en el templo había un continuo entrenamiento para que ellos pudieran realizar sus funciones de manera correcta, de la mejor manera a Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Ahora los sacerdotes somos nosotros, porque nosotros somos los encargados de la adoración cúltica a Dios. En el Antiguo Testamento eran ellos, hoy en día somos nosotros. Y para ello necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Y ese avance viene por el estudio de la palabra. Vale la pena recordar que hoy en día tenemos el privilegio de tener el WhatsApp. Seguramente a Pablo le hubiera gustado tener el WhatsApp para mantener a los hermanos la palabra. Hoy tenemos ese privilegio. La palabra de Dios es llevada a cada creyente a través de estos medios tecnológicos con el propósito de ayudar en el avance, en el crecimiento. Otra vez, pero es la palabra, insustituible la palabra, porque es Dios mismo el que está hablando y Él va a producir el crecimiento en el creyente. Crecer para ofrecer los sacrificios espirituales. Esa es nuestra función. Hay sacrificios que Dios nos dice a nosotros que debemos hacer hoy. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes sacrificaban animales, los mataban, los quemaban y hacían una ceremonia. Hoy en día, nosotros mismos nos sacrificamos, como dice Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto nacional. El sacrificio somos nosotros. Otro sacrificio es el sacrificio de darle el honor, la honra, la alabanza a Dios. Y hay otros sacrificios que la Biblia nos enseña para realizar hoy. ¿Quién nos enseña esto? La palabra. Crecer para ofrecer sacrificios como Dios lo ordena. Sacrificios aceptables a Él. Crecer para ofrecer sacrificios por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo, que se sacrificó Él mismo para que nosotros pudiéramos tener salvación de nuestros pecados, Él mismo
es el que hace que el creyente pueda ofrecerle a Dios la verdadera adoración, la adoración correcta. Por esa razón dice ofrecer sacrificio por medio de Jesucristo. Si nosotros nos presentamos a Dios como nosotros queremos, no va a funcionar. Mire que la Biblia nos registra que hubo 2 sacerdotes, hijos de Aarón, y ellos le ofrecieron a Dios un sacrificio que Dios no ordenó. Ofrecieron a Dios un sacrificio que Dios no ordenó. ¿Y sabe qué pasó? Ellos murieron por causa de su rebelión contra Dios. Hubo un rey de Israel, el primer rey de Israel, el que sobresalía de las demás personas, de los demás hombres, un hombre alto, fornido, un hombre atractivo, Saúl. Y Dios no le ordenó a él hacer sacrificio, eso era para los sacerdotes. Hizo el sacrificio, se puso las túnicas que los sacerdotes se ponían para ofrecer los sacrificios, y eso le llevó a juicio. Así que los sacrificios a Dios son como Dios dice y no como nosotros. Caín le ofreció a Dios una ofrenda, pero no se ofreció a sí mismo porque su corazón era malo, dice Dios en su palabra. Como si la ofrenda fuera mejor que la persona que la ofrece. Y no es así, no funciona así. No funciona así para con Dios. O es como Dios dice, o Dios no la acepta. Y estamos entonces en contravía con Dios. Los sacrificios a Dios son como Dios dice en su palabra, no como yo quiero. La manera entonces de crecer, este pasaje que estamos leyendo, que estamos estudiando, nos dice la manera de crecer. La primera manera de crecer es desechando una cantidad de cosas. Desechando. Por esa razón el versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, toda avaricia, todo engaño. Y termina todas las distracciones. Entonces sí, desear. Hay un proceso. Hay que sacar cosas, hay que botar cosas de la vida de nosotros para que podamos crecer. Hay que sacar de nosotros, así como estamos viendo allí, por ejemplo, en nuestra casa. Todos los días sacamos la basura, ¿verdad? No la dejamos dentro de la casa, porque sabemos que esa basura contamina. Esa basura hace daño. Hay basura en nosotros, en mí. No estés buscando basura en otra parte. Si tú quieres crecer, tienes que sacar la basura de ti mismo. Tienes que sacarla para que haya un crecimiento real. Miremos la lista de las cosas que dice allí, que debemos entonces desechar. Desechando toda malicia. La palabra malicia significa todo aquello que es malo, que tiene el carácter de malo. No importa si lo maquillas. Lo malo es malo. Lo que Dios dice que es malo porque tiene carácter malo. Miren ustedes, hace un ratito estábamos hablando de Caín. Y le llevó Caín a Dios de lo mejor del campo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ahí voy a llevarle a Dios una ofrenda. El problema está acá en el corazón. Dice Dios que era el maligno, era malo. Y el término malo significa entonces aquello que tiene naturaleza dañina, destructiva. El mal tiene una característica. No importa cuánto lo maquillemos, no importa cuánto lo adornemos, seguirá haciendo el mal. Y algún día todo ese adorno se va a caer, se va
a salir y va a demostrar lo que realmente es lo malo. Y si es malo, es destructivo. Destructivo. No importa si tú no quieres creerlo. Hay una ilustración de un tipo que llegó a una tienda hace muchos años cuando vendían el jabón como si vendieran queso. Bueno, aquí los más antiguos conocen esa historia. No lo traían como ahora, bien envueltico. Entonces la gente iba a comprar a la tienda. Dame media libra de jabón, de este blanco, de este azul. Y le cortaban el jabón y se lo vendían. Entonces el hombre llegó a la tienda y dijo, dame queso. El tendero le dijo, no hay queso. Sí hay queso, mire, ahí está. Eso no es queso, eso es jabón. Ese es queso, lo que pasa es que tú no lo quieres vender. Bueno, si tú dices. Así que le vendió, le cortó el jabón y el hombre agarró su jabón y comenzó a comérselo. Y le dije, ¿viste? ¿No te diste cuenta? Que no es queso, es jabón. Y dice el hombre, sí es queso. Sabe jabón, pero es queso. Y le salía la espuma, pero para él en su mente ese era queso. Mira, así hay muchas personas. Dios dice que hay los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno, por ejemplo, el mundo hoy en día le dice a los papás que los papás no deben corregir a sus hijos. Pues ¿qué dice Dios en su palabra? Si tú no corriges a tu hijo, no lo amas, lo estás llevando a la destrucción, porque eso es lo que el mundo quiere llevar a nuestros hijos, a la destrucción. Al mundo no le importan nuestros hijos, a nosotros como padres sí. ¿Se dan cuenta? De ahí en adelante hay una serie de cosas para que ustedes entiendan. Si tú no corriges a tu hijo, Dios dice eso es malo. Eso es malo. Pero ¿qué te dice el mundo? Malo es si lo corrigen. Vamos a hacer diferencia. Una cosa es corregir a nuestros hijos y otra cosa es lastimarlos. Porque algunos papás, los papás de antes, agarraban un perrero, agarraban un garrote y entonces tomaban la ira y le acababan ese palo encima al muchacho y entonces, es que yo te quiero y por eso te aporreo. Esa doctrina no es así. Eso no es así. Eso no es corregir, eso es dañar, eso es lastimar. Es diferente. ¿Sí estamos? Ok. ¿Qué otra cosa debemos desechar? Desechar todo engaño. Todo engaño. ¿Qué es el engaño? Miren, nosotros tenemos una mente. Y engañar es desviar la mente, hacer que la mente crea cosas que no son reales. Y eso es lo que tenemos hoy en el mundo. Engaño de toda naturaleza. De toda naturaleza. Y Dios dice que esa es una de las cosas que nosotros debemos sacar de sí. El engaño. Porque así como la malicia, el engaño también me destruye a mí. Si yo engaño a otros, si yo le digo cosas a otros que no son ciertas, les hago creer cosas que no son ciertas, eso también me hace daño a mí. Y permítame también decirle otra cosa. Eso nos asocia con el líder del engaño, el diablo. Eso es lo que él hace. Al comienzo ya de la humanidad, le vendió la mente a Eva, dice allí en 2 Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, le torció, le sacó los sentidos y se los puso aparte de Dios. De eso se trata el engaño. Poner los sentidos, poner la mente fuera, sacarla de Dios, que es la verdad. Toda hipocresía, la palabra hipocresía es actuar, hacer creer a otras personas de algo que realmente yo no soy. Es una simulación.
Entonces, la hipocresía es una fábrica de máscaras, son máscaras. Nos presentamos delante de las demás personas y los hacemos creer que estamos riendo, pero realmente en el corazón las cosas no son así. Otra cosa que debemos desechar es la envidia. Esta palabrita tiene varias connotaciones. Una de ellas es un celo, es una incomodidad cuando alguien tiene algo que yo quiero. Entonces yo me siento mal porque el otro está bien y yo no tengo lo que la otra persona tiene. Segunda cosa de la hipocresía. La envidia es que la envidia entonces la persona se vuelve un ser manipulativo. Busca cómo manipular a la otra persona para controlarla. Busca tener el control de la otra persona. Así es la envidia. Eso es muy común. Y por último, de esa lista, otra de la basura que tenemos que sacar dentro de nuestra canasta es las detracciones. ¿Qué es las detracciones? Ahí está. Hablar de otra persona. No, es que fulano es bueno, pero también es malo. Es calumniar, es usar las palabras para dañar a otras personas. Eso hay que sacarlo. 5 cosas. Volvemos otra vez. ¿Por qué? Porque ahí está. Todos nosotros tenemos esa tendencia de eso. Esos 5 elementos. ¿Hay maldad en nosotros? Claro que sí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hay maldad, hay que sacarla, hay que botarla, hay que ponerla aparte de nosotros y no tener relación con eso. Número 2, engaño. Todos, el corazón de nosotros es engañoso. Usted dirá, no, mire, el engaño es por allá. No, Dios dice que está aquí dentro de ti. La hipocresía hace parte del engaño, la simulación. La envidia hace parte de las obras de la carne que están dentro de ti. Las detracciones o las maldiciones o la blasfemia, la calumnia, eso es el pan diario. Y las personas creen que hacerlo es algo normal. Hace unos añitos atrás había un programa en la televisión que era el dulce sabor del chisme. La envidia es mejor despertarla que sentirla. Estoy hablando de argumentos humanos que justifican aquello que Dios dice que nos hace daño como si fuera algo normal. Pues déjeme decirle que es daño y Dios dice que hay que botarlo, hay que sacarlo. Y la manera de crecer es alimentándonos. Por esa razón, el versículo aparece una orden. Voy a pedir que alguien nos ayude leyendo el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Qué dice? Bien fuerte. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primero, es una orden. Es un mandato. Ese mandato no tiene condiciones. Eso significa que hay que cumplirlo. Y es un mandato continuo. Yo necesito cumplir esa orden de Dios cada momento. Número 2, Dios nos ilustra cómo hacerlo. Como un niño recién nacido. Que necesita comer cada momento. Necesita comer cada momento. 3. Nos dice para qué. ¿Para qué debemos entonces desear la palabra, alimentarnos de la palabra? ¿Para qué? Para crecer.
pero también nos hace la claridad. Dios dice qué tipo de alimento debemos consumir. ¿Qué tipo de alimento? Dice la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? Aquí está. 66 libros, la palabra. Ojo, no adulterada. Si en algún momento algunos de los que estamos aquí en la iglesia, al frente, en algún momento queremos darle un ingrediente aparte de la palabra, hay que confrontarlo. No, Señor. Necesitamos la palabra sin adulteración. La palabra adulterar significa añadirle cosas a la palabra. ¿Saben ustedes, hermanos? Que si nosotros en esta organización le añadiéramos a la palabra otras cosas que están en el ambiente, ustedes no estarían aquí y esta iglesia no sería este pedacito. Ya hubiéramos tenido que irnos para otra parte y erigir un tremendo edificio, porque la gente corre para donde hay adulteración, para donde no se le enseña la palabra de verdad. La gente corre, pero la gente huye cuando se enseña la palabra de verdad. ¿Saben por qué? Porque la palabra confronta. La palabra no nos deja quietos, la palabra duele, la palabra te hace sentir que hay alguien que te está hablando con autoridad y no es el pastor, es el Dios que la habla. Para hacer crecer como dice su iglesia a los judíos es Cristo, es Dios el Padre, es Dios del Espíritu Santo. ¿Sí estamos? Entonces la honra y la gloria debe ser para Él. Número 2, para poder crecer hay que tener intimidad, hay que acercarnos. Usted va y se acerca a Cristo para que Cristo le enseñe, para que el Espíritu Santo le enseñe, para que Dios le enseñe su palabra y Dios le haga crecer. ¿Sí estamos? El crecimiento es una necesidad, pero para crecer se necesita acercarse, presentarse delante de Cristo, presentarse delante de Dios. Señor, aquí estoy, dispuesto para que tú me hagas crecer. Me hagas crecer. Ningún ser humano te va a dar ese crecimiento. Tú tampoco te lo vas a dar a ti mismo. Pero ese crecimiento exige que tú te acerques, te despoques de tu ego. Una de las cosas que a veces nos hace Dios es entender que no somos capaces y no lo sabemos todo. Para crecer se necesita despojarnos de esa idea de que yo tengo el conocimiento y el conocimiento es algo que yo manejo, entonces ya ahora sí voy a crecer, porque hay que acercarse, presentarse delante de Él en adoración, en disposición a estar de acuerdo con Él, a tener afinidad con Él. Señor, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hay personas que a veces se acercan a Dios para decirle a Dios lo que Dios debe hacer. Entonces, ¿quién es el Dios? ¿Es Él o eres tú? ¿O soy yo? Él es el Dios. Él es el que sabe, Él es el que tiene el poder, Él es el que conoce. No yo. Yo soy una pequeña criatura que necesito que Él me dé el poder, que Él me enseñe, que Él me guíe, que Él me dirija para poder crecer. Acercarse entonces es estar de acuerdo con Dios. Dios es Dios. Él es el que sabe, Él es el que establece lo que es bueno y lo que es malo. Como conclusión, entonces, bueno, tenemos allí, antes de concluir, las razones
por qué crecer. Primero, porque Dios ordena que deseemos el crecimiento. Porque somos piedras vivas de la iglesia de Jesucristo. Porque Cristo es la piedra principal, la piedra más importante. Porque somos casa espiritual. Eso es lo que somos. Somos la iglesia de Dios, somos una casa espiritual y somos sacerdocio santo. Somos sacerdocio santo. Por esa razón debemos crecer. No se puede tener una vida de adoración a Dios y al mismo tiempo tener un corazón como un basurero de maldad, malicia. Parece ahí que es lo mismo: maldad, de engaño, de hipocresía, de envidia y de dañar a otro con mi palabra. A propósito de eso, permítame recordarles que el Señor Jesús dijo que de todas las cosas que los hombres digan tendrán que dar cuenta delante de Dios. Y los hombres hablan como si nunca tuvieran que dar cuenta de lo que dicen. Obvio que ellos ignoran eso, pero eso no significa que no va a ocurrir. Nosotros debemos tener cuidado con lo que decimos. Que no ofenda a Dios y que no dañe a otro con lo que yo digo. No, es que a mí me gusta decir las cosas como son. No, no es como son, es como tú crees que son. ¿Sí estamos? Porque el único que dice las cosas como son es Dios, porque Él es la verdad. Los demás, lo que a nosotros nos parece que es. Yo necesito crecer por la palabra genuina para adorar al que me salvó. Para adorar de manera correcta, ¿no? De manera correcta. Yo necesito ser edificado como casa espiritual, como sacerdocio santo, para presentar sacrificios de adoración. Que el Señor cumpla su propósito con su palabra. Voy a pedir a mi hermano Chava que tenga la bondad de orar al Señor y pedirle que Él nos siga guardando y ayudando a crecer como iglesia y como individuo particular.